presente, en cuál es mayor, en cuál es menor la fotofobia. Bueno, en resumen es eso. Hay un recurso mnemotécnico que utilizamos en medicina y es el nombre y el apellido, por llamarlo de alguna forma, de una mujer. Y es Alicia Fredusa. Se lo escribo en el chat. Con cada una de las letras de ese nombre, vamos a recordar las características que tenemos que buscar o que tenemos que describir en el dolor o en cualquier otro síntoma, en este caso en el dolor, que estamos detallando en la historia de la enfermedad actual. La A de aparición, la L de localización, la primera I de intensidad, la C del carácter del dolor, la segunda I de la intensidad, o sea, la segunda A de aparición. Y en el caso de Fredusa, la FRE, o sea, FRE de frecuencia, la D y la U de duración y la S y la A de los síntomas acompañantes. Teniendo en cuenta este recurso, para que no se nos olvide, pues así tenemos, es un poquito más fácil recordar todas las características que tenemos que describir de los síntomas por los cuales el paciente ha acudido a nosotros. Entonces, continuamos. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta al terminar de describir la historia de la enfermedad actual y como otro aspecto de la evaluación que estamos haciendo del paciente desde el punto de vista oftalmológico, está la reacción a medicamentos. Esta reacción, que puede ser fundamentalmente de tipo alérgica, puede llegar a provocar el edema, o sea, la inflamación del tejido celular subcutáneo. Hay un tipo de edema que todos conocemos, ¿verdad? Que es el edema angioneurótico, que no es más que aquel edema, aquella inflamación que se produce en el tejido celular subcutáneo como una reacción alérgica, como una reacción adversa a medicamentos, entre otras cosas. Bueno, pues tenemos que tener claro la reacción a los medicamentos. Puede ser reacción alérgica a un medicamento o a un grupo determinado de medicamentos. Por ejemplo, reacción adversa a las penicilinas. Eh, Tenemos que tener en cuenta también que hay pacientes que son intolerantes a un tipo determinado de medicamento. O sea, no es que produzcan una reacción adversa como tal, sino que llegan a tener algún tipo de intolerancia a la dosis de administrar de un medicamento, de un grupo de medicamentos determinados. O sea, recalcar, tenemos que hacer hincapié, tenemos que indagar bien con el paciente si tiene o ha tenido en el transcurso de su vida algún tipo de reacción adversa a medicamentos. Recordar que hay reacciones que las hace el paciente en un momento determinado de su vida, en su niñez, y hay que tenerlas presentes porque un paciente que sea una persona que sea alérgico a las penicilinas, nunca se puede poner penicilina. Un paciente que tenga una intolerancia a un tipo de medicamentos, a un grupo de medicamentos determinado, sabemos que nunca podemos administrarle ese medicamento porque cada vez que el paciente se ponga en contacto con el alergeno, o sea, con ese medicamento que le llegó a provocar una reacción en un momento determinado, la respuesta del organismo o una parte localizada del organismo que reaccionó a ese alergeno, cada vez esa respuesta va a ser mayor. Por lo tanto, no tenemos que tener ese conocimiento, tenemos que tener presente y detallarlo bien en la historia del paciente, de la persona en cuestión, para que no cometamos la iatrogenia de recetarle
ese medicamento o ese grupo farmacológico. Perdón, déjenme tomar un pelín de agua. Otro de los aspectos que tenemos que tener presentes en esta primera evaluación que vamos a realizar de un paciente oftalmológico, en un paciente en la consulta de oftalmología, en la actividad cotidiana de la especialidad, pues van a ser los antecedentes patológicos personales. Hay que detallar tanto los generales como los oculares. ¿Por qué? En primer lugar, porque si es un paciente que ya tiene conocimiento de que padece de alguna enfermedad ocular, por ejemplo, un paciente que sepa que es miope, bueno, pues es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, porque lo primero que tenemos que hacer en la actividad eh, asistencial como tal es evaluar esa condición que tiene el paciente ya diagnosticado. Desde el punto de vista general, hay enfermedades generales que están estrechamente relacionadas con eh, algo muy específico, algo muy particular del órgano de la visión y que llegan a afectar. Por ejemplo, por solamente referir, eh, uno, por ejemplo, es un paciente que sea, eh, que tenga un diagnóstico de una cefalea vascular migrañosa. Es un paciente que por lo general va a presentar siempre síntomas desde el punto de vista ocular y que en un momento determinado de evolución de su enfermedad, de su cefalea vascular migrañosa, va a presentar afectación en el órgano de la visión. Otro, por ejemplo, es un paciente que tenga antecedentes personales generales de diabetes mellitus. Un paciente diabético mal controlado, mal chequeado, mal seguido, en un momento crítico de evolución de su enfermedad, va a tener gran afectación desde el punto de vista del órgano de la visión. Va a tener afectación tanto estructural como funcional. O sea, vamos a ver gran alteración estructuralmente en su retina, en las diferentes capas de la retina, en el nervio óptico, en el humor vítreo, o sea, en partes muy importantes del órgano de la visión, en el cristalino, porque en un paciente diabético, la esclerosis del cristalino, o sea, la aparición de la opacificación del cristalino, que es lo que se conoce como el nombre de catarata, aparece con mayor prontitud que en un paciente que no es diabético y su evolución es más rápida, o sea, la esclerosis como tal se va a producir más rápidamente que en un paciente que no es diabético. Otro de los aspectos que tenemos que tener muy presente son los antecedentes patológicos familiares. ¿Por qué? Porque tanto desde el punto de vista general como del punto de vista particular, o sea, ocular como tal, hay enfermedades que van a afectar y que van a tener relación con el órgano de la visión y que van a llegarlo a afectar en un momento determinado a todo su conjunto de vía visual como tal o una parte muy específica del órgano de la visión. Tal es el caso, para seguir con el mismo ejemplo, la diabetes mellitus. En un paciente que tenga antecedentes familiares de diabetes mellitus, a través de, o sea, conociendo el antecedente familiar general, en este caso, que tiene la persona de diabetes mellitus, podemos buscar muy tempranamente signos que aparecen muy precozmente, signos que aparecen en la retina, en los vasos sanguíneos, en el nervio óptico, que son capaces de predecir que esa persona, que ese paciente va a padecer de diabetes mellitus. Y desde el punto de vista ocular, como tal, por ejemplo, hay enfermedades que al igual que en otras especialidades, tienen un carácter familiar.
voy a ponerles un ejemplo y que en un momento determinado de la asignatura vamos a hablar de ella. Es una de las tantas distrofias de retinas que hay. O sea, la retinosis pigmentaria o retinitis pigmentosa, como también se le conoce, es una enfermedad que afecta a varios miembros de una familia. Hay un tipo de afección macular que se denomina, o sea, se conoce con el nombre de drusas o drusens familiares hereditarios que también se presentan en un número determinado de personas de una misma familia. Y así les pudiera poner un número importante de ejemplos, pero que en el posteriormente vamos a ir tratando durante la asignatura. O sea, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta aquí, eh, hemos hablado del motivo de consulta, donde debíamos de detallar el síntoma que fundamentalmente por el cual la persona, el paciente en este caso, ha llegado a nosotros. En la historia de la enfermedad actual decíamos que teníamos que hablar, que teníamos que detallar, que teníamos que describir la edad del paciente, el sexo del paciente, la raza del paciente, que son tres características que nos pueden ayudar a llegar a un diagnóstico determinado, porque hay enfermedades oftalmológicas que varían de acuerdo a la edad, el sexo, la raza de la persona. También habíamos hablado de la procedencia del individuo y habíamos mencionado también y habíamos detallado también que las características del síntoma fundamental e incluso voy un poquito más allá de los síntomas acompañantes son muy importantes a la hora de orientarnos, a la hora de llegar a un diagnóstico determinado. Y en el caso eh, particular de del dolor o de cualquier otro síntoma, perdón, habíamos dicho que teníamos que tener presente una serie de características como eran la aparición, la localización, la intensidad, el carácter, la irradiación, la aparición, la frecuencia, la duración y los síntomas acompañantes del síntoma cardinal o del motivo por el cual el paciente había llegado a nosotros. Habíamos hablado también, habíamos comentado también que es muy importante tener en cuenta las reacciones a medicamentos, los antecedentes patológicos, tanto personales como familiares, y generales y oculares del paciente, y repito, de su familia, para llegar a un diagnóstico determinado, algo que nos puede orientar hacia un diagnóstico determinado, porque hay enfermedades que al igual que en otras especialidades, en oftalmología se parecen mucho, perdón. Y el detalle de que un miembro de la familia padezca esa enfermedad que estamos pensando, bueno, pues nos puede orientar y puede decirnos, puede llegar a inclinarnos un poquito más hacia el diagnóstico. Un ejemplo muy pequeñito, un paciente, una persona que llega a nuestra consulta porque tiene dificultad para la visión de los colores, específicamente del eje rojo-verde, que hoy vamos a hablar en un momento determinado de la actividad docente, qué cosa es y demás. Sí nos dice que en su familia hay otra persona que de su mismo sexo que padece de esa alteración para la visión de colores también, pues nos puede orientar hacia un posible diagnóstico de que esta persona esté padeciendo de una discromatopsia, de que este niño, por ejemplo, sus padres nos los han traído a la consulta porque presenta una discromatopsia igual que su hermanito varón. Ahora, si es un niño, para seguir con el mismo ejemplo, que llega por una dificultad para reconocer los colores en el eje rojo-verde,
y en su familia ningún otro varón lo presenta, bueno, pues ya tenemos que pensar en otro tipo de diagnóstico. Pero bueno, hasta aquí. Ahorita vamos a hablar un pelín más de eso, ¿vale? Entonces, vamos a aterrizar ya en lo que es el examen físico ocular desde el punto de vista subjetivo. Recuerden que al inicio de la actividad les había comentado que el examen ocular, el examen físico oftalmológico, lo vamos a dividir en examen físico subjetivo y examen físico objetivo, que cada uno va a tener una serie de aspectos, de pasos muy importantes que debemos dar a la hora de realizar este examen y que bueno, hoy particularmente en esta actividad docente vamos a hablar, vamos a conversar de lo que es el examen físico ocular subjetivo. Ahí está en la diapo las diferentes submodalidades o sentidos, como también se le conoce, que vamos a detallar en el día de hoy. O sea, en primer lugar, la submodalidad o sentido de la forma. En segundo lugar, la submodalidad o sentido de la luminosidad o submodalidad luminosa, como aparece ahí en la diapo. La submodalidad o sentido cromático, la submodalidad o sentido de la profundidad y la submodalidad o sentido del movimiento. O sea, como ven, son 5: la forma, la luminosidad, cromática, profundidad y movimiento. Esas son las 5 submodalidades que consta el examen físico ocular desde el punto de vista subjetivo. ¿Vale? Ahora, para entender esto, ¿por qué se divide en 5 submodalidades o 5 sentidos? Porque ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Si la vía visual es una sola, al igual que la vía auditiva es una sola, por ejemplo, ¿por qué tenemos que estar hablando de la submodalidad o sentido de la forma? ¿Por qué de la submodalidad o sentido luminoso? ¿Por qué de la profundidad? Si en definitiva es una sola vía, la luz, la imagen entra por la córnea, que es el primer medio refringente del globo ocular, y atraviesa todos esos medios transparentes, llega a la retina, se capta por la retina y de ahí sigue hasta la corteza visual primaria o cisura calcarina allá detrás en el lóbulo occipital, que era, como habíamos mencionado en la conferencia anterior, en la primera conferencia de la asignatura, donde se hace consciente la visión, ¿verdad? Ustedes se preguntarán, ¿por qué esto? Bueno, pues ahora vamos a ver por qué se subdivide la vía visual en esas modalidades o en esos sentidos. Aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es la retina. La retina, que como ya habíamos mencionado en la actividad anterior, forma parte del sistema nervioso central. O sea, es una parte del sistema nervioso central que no está aquí, en el cerebro, en la cavidad craneana, sino que está dentro de la cavidad orbitaria, dentro del globo ocular, pero que se relaciona estrechamente con el sistema nervioso central, con las estructuras del sistema nervioso central que se encuentran alojadas en la cavidad craneal y que deben recordar cuál es ese punto de enlace, cuál es ese medio de enlace, ese medio de unión, de conexión entre el globo ocular y el sistema nervioso central. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la estructura importante, el elemento importante de conexión del globo ocular con el sistema nervioso central? El nervio óptico. Exactamente, perfecto. El nervio óptico. O sea, el nervio óptico es el cable, por llamarlo de alguna forma, que une el globo ocular con el sistema nervioso central. O sea,
El nervio óptico como tal forma parte del sistema nervioso central. Vamos a ver, vamos a hablar muy someramente nada más, porque no vamos a entrar en estos detalles, porque esto es motivo de otras asignaturas que ya ustedes vencieron, y es, por ejemplo, el desarrollo embrionario del globo ocular. Ahí ven en la diapo algunos momentos muy específicos del desarrollo de lo que es el órgano de la visión en un momento determinado cuando comienza a formarse la vesícula óptica que deriva de la placa embrionaria que se conoce con el nombre de neurodermo. Esa vesícula óptica se va a ir formando, se va a ir doblando, se va a ir incurvando y va a dar la forma posterior con una invaginación que va a formar las dos capas en que se subdivide la retina, esta estructura importante que estamos hablando y que, como vuelvo y repito, forma parte del sistema nervioso central. Y es en esa figura número 5 donde ya podemos ver que se encuentra completamente formada la retina en su cuestión de la parte del epitelio pigmentario retinal y de la retina neurosensorial, donde está dividida por una cavidad virtual que hay que va a estar ocupada por un líquido que se llama líquido subretinal, que le va a servir de lubricación a estas dos capas que se han separado de la retina, o sea, epitelio pigmentario y el resto de las 9 capas de la retina, que ahora vamos a verlas, y que específicamente en una de las alteraciones o alguna de las enfermedades que se producen en la retina, que son los desprendimientos de retinas, pues siempre se va a separar en ese punto, o sea, entre el epitelio pigmentario y la retina neurosensorial, porque es desde donde no está completamente adosadas, completamente pegadas estas capas, existe un espacio con un líquido que se llama líquido subretinal que le sirve de lubricación a estas estructuras. Por ejemplo, aquí están las diferentes capas que cuenta la retina. El epitelio pigmentario, que era la que ya yo les mencionaba, que se encuentra dividida, o sea, separada del resto de la retina neurosensorial por un espacio que se llama espacio subretinal y que está ocupado por una muy pequeña cantidad de líquido que se llama líquido subretinal. Ahora, de ahí en adelante están el resto de las capas, como son las capas de fotorreceptores. Los fotorreceptores es una de las capas de la retina, y como su nombre lo indica, se encuentran los fotorreceptores de esta importante vía, de este importante órgano de los sentidos, que es la visión, y que los fotorreceptores de esta vía, o sea, de la vía visual, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los receptores de la vía visual? O lo que se conocen con el nombre de fotorreceptores. Bastones y algo más. Cornetes. Perfecto, los conos y los bastones. Los Eso. conos y los bastones que son los receptores de la vía visual, o sea, es los elementos extremadamente importantes de la vía visual que van a captar la luz, que van a captar la imagen y bueno, a través de ellos se va y del resto de los componentes de la vía visual se van a transmitir hacia la corteza visual primaria. Otra de las capas de la retina está la capa limitante externa, la capa granular o nuclear externa, la plexiforme externa, la granular o nuclear interna, la plexiforme interna, la capa de células ganglionares, la capa de fibras nerviosas y la limitante interna. En cada una de estas capas va a haber elementos muy importantes que intervienen
en la conducción de esa imagen, de esa luz que ha sido captada por los conos y los bastones, que como ya mencionábamos eran los fotorreceptores de la vía visual, y que en cada una de esas capas va a haber un número importante de células que van a cumplir una función muy primordial, muy esencial, muy específica dentro de la vía visual. Uno de los grupos de células que se encuentran en la retina están las células bipolares, están las células horizontales, las células amacrinas y unas células muy importantes que, al igual que el resto de las células del sistema nervioso central, son neuronas y que en el caso de la vía visual se denominan células ganglionares. He aquí uno de los elementos más importantes de la vía visual, las células ganglionares. Todos y cada uno de nosotros nacemos con una dotación importante de células ganglionares. Nacemos con millones de células ganglionares, con una dotación que son millones de células ganglionares. Ahora, ese tipo de célula, ese tipo de neurona específica, tiene un papel primordial, esencial en la vía visual. ¿Por qué? Porque al igual que el resto de las células del sistema nervioso central, al igual que el resto de las neuronas, son células altamente especializadas, pero que en el caso de la vía visual, ellas van a tener una especialización aún mayor. O sea, en el caso de la vía auditiva, y no por menospreciar la vía auditiva, que también es importante, las células de la vía auditiva van a cumplir una función determinada. En el caso de las neuronas, específicamente aterrizando en la oftalmología, en el caso de las células ganglionares, que repito, son una célula ganglionar es una neurona. Y como toda neurona, tiene un cuerpo y tiene una prolongación que se llama. ¿Cómo se llama la prolongación de las células ganglionares? De las neuronas, perdón. Dendritos. Axón. O sea, tiene un cuerpo y una prolongación que se denomina axón. Y habíamos comentado que la unión a través de la mielina de todos esos axones, de esos millones de células ganglionares que con los que nosotros contamos, forman el nervio óptico. Ahora, de esa dotación de células ganglionares que presentamos, un número importante de ellas, el mayor número de ellas, se va a especializar, se va a subdividir, se va a especializar en la submodalidad o sentido de la forma. O sea, se van a ser especialistas en captar una forma determinada. Es decir, de los millones de células ganglionares que nosotros tenemos, el mayor por ciento, un por ciento muy importante de ellas, se van a especializar en la submodalidad o sentido de la forma. Son las células ganglionares que van a transmitir la información de que yo estoy viendo una forma que es cuadrada. Solamente eso. O sea, ese número determinado de células ganglionares se van a especializar y van a transmitir información solamente de forma. Hay otro grupo de células ganglionares de esa dotación que tenemos que se van a especializar en el sentido luminoso. Es decir, esas células ganglionares solamente van a transmitir al cerebro si estamos en un ambiente iluminado o en un ambiente que carece de iluminación, o si estamos viendo una forma que tiene brillo o no. O sea, no transmite que estamos viendo una forma cuadrada como el primer grupo de células ganglionares que hablamos. No, esas solamente
si tiene brillo o no, y si estamos en presencia de un ambiente iluminado o un ambiente que carece de iluminación. ¿Vale? Hay otro grupo importante de células ganglionares que se van a especializar en el sentido cromático, o sea, son aquellas células ganglionares que van a transmitir la información de que estamos viendo un color. Ahora, fíjense si es complicada, si es minuciosa, si es detallada la vía visual y sobre todo eso, complicada la vía visual, que ya que están subdivididas en estas 5 submodalidades o sentidos, en el caso de la submodalidad cromática, a su vez se va a subdividir en 2 ejes, en el eje rojo-verde y en el eje amarillo-azul. O sea, hay un grupo determinado de esas células ganglionares que están especializadas en el sentido cromático o en la submodalidad cromática que van a transmitir información al cerebro de que estamos viendo un color rojo o un color verde o un color que deriva de la combinación de estos 2 colores, el rojo y el verde. Ahora, hay otro grupo de estas mismas que están especializadas en el sentido o submodalidad cromática que se van a subespecializar en el eje amarillo-azul. Es decir, que van a transmitir información de cuando estamos viendo un color amarillo o de las diferentes tonalidades de amarillo, azul o de las diferentes tonalidades del azul y de alguna de las combinaciones que salen del amarillo y el azul. Hay otro grupo determinado de células ganglionares que se van a especializar en el sentido o la submodalidad de la profundidad. Y otro grupo de células ganglionares, que ahorita vamos a hablar qué cosa es eso, y otro grupo de células ganglionares que son las que se van a especializar en el sentido o submodalidad del movimiento. O sea, son las células ganglionares que van a transmitir información de que nosotros estamos viendo una forma no, algo que está estático o algo que se está trasladando en el espacio. ¿Vale? Es decir, que si nosotros solamente tuviésemos células ganglionares que están especializadas en el sentido de la forma, solamente viéramos, por ejemplo, que aquí estuviésemos viendo un objeto cilíndrico, un objeto alargado, nada más. No pudiéramos decir si ese objeto, no pudiéramos ver, no pudiésemos detallar si ese objeto tiene brillo o no, si ese objeto es de un color, de 2 o 3 o un número determinado de colores, si ese objeto está por delante de este otro objeto que tenemos aquí, o si este objeto está estático en el espacio o se está desplazando en el espacio. Si solamente tuviésemos células ganglionares encargadas o especializadas en la submodalidad cromática, solamente pudiéramos decir que este objeto es blanco aquí, que es verde aquí, que vuelve a ser blanco en este pedacito de aquí, que es verde en este otro aspecto de aquí, en este otro tramo de aquí, y que es blanco nuevamente aquí y verde aquí al final. Pero no pudiéramos detallar que fuese alargado, que fuese cilíndrico, que está por delante de este otro objeto y que está estático en el espacio. Es decir, que para la adecuada integridad, para la adecuada funcionalidad de la vía visual, tienen que estar íntegras las 5 submodalidades o las 5 formas especializadas de células ganglionares que existen. O sea, las células ganglionares que están especializadas en la forma,
en la luminosidad, en la cuestión cromática, en la profundidad y en el movimiento. Ya habíamos mencionado algo de la profundidad. La estereopsis, como deben recordar de la asignatura de fisiología, por ejemplo, no es más que la sensación que tiene la persona, que tiene en este caso, por supuesto, el sistema nervioso central, la capacidad que tiene el organismo de reconocer las diferentes posiciones en profundidad que tienen los objetos que nos rodean y la posición que nosotros ocupamos en relación a esos objetos que nos rodean, que nos circundan, ¿vale? Por ejemplo, la profundidad, o sea, en la submodalidad de la profundidad, somos capaces de captarla, de percibirlas, porque tenemos células ganglionares que están especializadas en esa submodalidad. Y son aquellas células ganglionares que me van a decir a mí que este objeto que yo tengo aquí está por detrás de este otro objeto que es un lapicero, ¿vale? Es la capacidad que nosotros vemos, que nosotros tenemos para saber, para reconocer, para ubicar que este lapicero está por delante de este mando y que detrás del mando estoy yo y que detrás de mí hay una cortina, ¿vale? Eso es la estereopsis, eso es el sistema, eso es la submodalidad de la profundidad. Y eso lo tenemos, entre otras cosas, por algo muy importante, que son este tipo de neuronas, que como habíamos dicho, se llaman células ganglionares y que están especializadas en el sentido de la profundidad. Vamos a hablar ahora de cada una de estas submodalidades. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de el sentido o la submodalidad de la forma. ¿Qué cosa es el sentido o la submodalidad de la forma? Es la capacidad que tiene el órgano de la visión de captar una forma, de captar una imagen y enviarla por su vía a la corteza visual primaria para que esa forma se haga consciente en la cisura calcarina, en la corteza visual primaria, y nosotros podamos reconocer esa forma. Ahora, el sentido de la forma o la submodalidad de la forma la vamos a evaluar, la vamos a examinar a través de algo que conocemos como agudeza visual. La agudeza visual es la capacidad que tiene el ojo humano de reconocer una imagen, de reconocer una forma y transmitirla al sistema nervioso central. Nos auxiliamos de algo para poder medir esa agudeza visual. Ahora, esa agudeza visual la vamos a medir o tenemos que tener en cuenta que el sentido de la forma, que la agudeza visual se va a dividir en agudeza visual central y agudeza visual periférica. O sea, visión central, visión periférica. Dos grandes grupos. Sentido de la forma. Vamos a tener en cuenta primeramente que el sentido de la forma es la agudeza visual o la visión total que tenga una persona. Y eso lo vamos a dividir en visión central y visión periférica. Ahora, la visión central, que es esto primero que vamos a ver aquí, a su vez se divide en visión de lejos y visión de cerca. Ahora, en el caso de la visión de lejos, ¿cómo vamos a medir la visión de lejos? Pues nos vamos a auxiliar de algo que recibe el nombre de optotipos. Los optotipos son aquellas artilugios, por llamarlo de alguna forma, a través de los cuales, perdón, a través de los cuales vamos a medir esa visión central que tiene la persona. Hay diferentes tipos de optotipos. Están ahí en primer lugar
ese que aparece en la diapo en el extremo superior izquierdo, que empieza con la letra E, el optotipo de Snellen, S-N-E-L-L-E-N, Snellen, optotipo de Snellen, que simple y llanamente es el científico que lo describió por primera vez y donde se va a medir, o sea, nos va a permitir medir la visión, la agudeza visual central de lejos que tiene una persona. Ahí en esa imagen aparecen otros tipos de optotipos, como es el optotipo de Pigasu y el optotipo de Rosano Weiss, que como ven no son letras, sino son imágenes, y estos optotipos los vamos a utilizar para los niños que todavía no saben leer y escribir, o para las personas iletradas, o sea, las personas, los adultos, que por una situación determinada no han podido aprender a leer o a escribir. Y que, por supuesto, nos van a permitir llegar a conocer la visión, la agudeza visual central de lejos que presenta una persona. La agudeza visual se mide de diferentes formas. O sea, el resultado final será de acuerdo a países o regiones. Hay diferentes tipos de medirla, la agudeza visual, pero al final siempre van a traducir, perdón, en que la persona tenga una óptima agudeza visual o una agudeza visual deficiente en mayor o menor grado, en dependencia del resultado de esa evaluación que hemos realizado a través de estos optotipos. En el caso del optotipo de Snellen, que es uno de los optotipos más utilizados en el mundo, vamos a comenzar primero por la letra más grande. Casi todos los optotipos, esa letra mayor es una letra E. A ver, en países determinados se les puede llegar a conocer como optotipos, en otros se le dice cartilla. A mí particularmente no me gusta decirle cartilla, porque la cartilla es una hoja, un cartón, una cartulina que usted imprime algo y lo pone en un lugar, en una pared, en un atril, en un aditamento que utilizamos para poner esa imagen, ese impreso. Eso es una cartilla, pero en la mayor parte del mundo, estos optotipos lo que se hace es proyectarlo. Entonces, si usted proyecta una imagen, no puede decir cartilla. Entonces, por eso es aconsejable llamarlo optotipos. Ahora bien, seguimos. Siempre van a comenzar con una letra grande, sola, en la primera línea. Y esa es la agudeza visual más pobre que podemos medir, que puede tener un individuo, y que la vamos a examinar a través de ese optotipo. Eso quiere decir que esa persona solamente tiene un 0.1 de visión, o sea, que tiene un 10% de visión solamente. Es importante aclarar que la agudeza visual, tanto central como periférica, y en el caso de la central específicamente, tanto de lejos como de cerca, hay que examinarla primero con un ojo y después el otro ojo, aunque al final la rectifiquemos con los dos ojos al unísono, pero siempre hay que examinar primero un ojo y después el otro. Siempre es aconsejable examinar el ojo que supuestamente mejor visión tiene. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, si un niño o un adulto, no tiene necesariamente que ser un niño, llega a nuestra consulta y el síntoma fundamental que él nos refiere, el motivo de su consulta que él refiere es porque tiene dificultad para la visión central de lejos del ojo derecho, es decir,
que está viendo mal, doctor, yo vengo porque estoy viendo mal del ojo derecho. De lejos prácticamente no veo y de cerca tampoco veo prácticamente de ese ojo. Bueno, pues simple y llanamente, yo como médico, yo como profesional, voy a comenzar a examinarle y específicamente de esto que estamos hablando ahora, que es de la agudeza visual, por el ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque si el paciente no ve bien, ve muy mal del ojo derecho, le va a ocasionar mucha dificultad poder llegar a ver esas imágenes que le estamos mostrando con estos ortotipos. Y el paciente se va a llegar a cansar, se va a llegar a mortificar porque no ve bien de ese ojo y cuando vamos a examinar el otro ojo, el paciente va a estar un poco agotado, va a estar un poco alterado y no va a cooperar todo lo que nosotros realmente quisiéramos para examinar el segundo ojo. Por lo tanto, siempre es conveniente comenzar por el ojo de mejor visión y después, bueno, el ojo que está más afectado. Bueno, les decía que si el paciente no es capaz de ver esa primera letra que hay ahí, esa letra grande que representa el 10% de visión, pues entonces ya es bien complicada la cuestión. Ahora, si el paciente ve perfectamente bien esa letra, pasamos a la segunda línea, donde están dos letras, ¿verdad? La F y la P. Si el paciente ve perfectamente bien esa, pues lo invitamos a que reconozca las tres letras que hay en la tercera línea. La T, la O, la Z, perdón. Y así sucesivamente, invitamos a el paciente a que vaya reconociendo todas y cada una de esas letras, de esas imágenes, hasta llegar a la segunda línea horizontal que hay ahí, ¿verdad? La que está entre el 8 y el 9, ¿vale? Si el paciente es capaz de reconocer esas letras que están ahí, pues el paciente tiene la totalidad de la visión óptima que debe tener toda persona, que en dependencia del país donde estemos, se puede denominar que tiene una visión de 6/6, que tiene una visión de 1.0, que tiene el 100% de visión o que tiene una visión de 20/20. ¿Vale? Eso está en dependencia del país e incluso de la región de ese país donde estemos, porque incluso hay países que en diferentes regiones se da en 6/6, en 20/20, en 1.0 o en otra unidad medida que lo vamos a ver ahora a continuación. Ahora, algo muy importante. Si el paciente no es capaz de reconocer esa letra más grande que hay ahí, o sea, la letra E, es decir, que el paciente ni siquiera tiene un 10% de visión, pues entonces estamos en condiciones de auxiliarnos de otros métodos para llegar a conocer lo más objetivo posible la agudeza visual de esa persona. Si el paciente no es capaz, repito, no es capaz de observar la mayor letra que le proyectamos en el octotipo, pues tenemos que auxiliarnos entonces o nos vamos a auxiliar de los dedos de nuestras manos. Algo muy importante. La distancia que debe existir entre el octotipo y el paciente que estamos examinando es de 6 metros o 20 pies. Repito, a la hora de examinar la agudeza visual, la visión central de lejos, la distancia que tiene que haber entre el octotipo que estamos utilizando para la medida de esa visión central y la persona que estamos examinando, esa distancia tiene que ser de 6 metros o 20 pies, ¿vale? Para que sea oportuna, para que sea objetiva la medición de esa agudeza visual. Ahora, les decía que cuando el paciente no es capaz de ver esa letra mayor que le estamos proyectando con ese octotipo,
o que estamos mostrándole, si es una cartilla lo que tenemos, ese paciente no tiene ni siquiera un 10% de la agudeza visual. Entonces nos auxiliamos, por ejemplo, de los dedos de nuestras manos para presentárselos. Es decir, que si no ve esa letra, yo voy a presentarle en 1 metro aproximadamente de distancia entre el paciente y yo, como examinador, dedos de mis manos. Y yo le voy a preguntar al paciente cuántos dedos hay aquí, cuántos dedos hay aquí, cuántos dedos hay aquí. Y si el paciente es capaz de reconocer la cantidad de dedos que le estoy mostrando a 1 metro, vuelvo y repito, pues ese paciente entonces se dice que tiene una visión de cuenta dedos a 1 metro del ojo derecho, por ejemplo. Si le estoy examinando el ojo derecho y a 1 metro es capaz de reconocer que yo le estoy mostrando 4 dedos, pues ese paciente decimos que tiene una agudeza visual central de lejos de su ojo derecho de cuenta dedos a 1 metro. Si no es capaz de verlo al metro, o sea, si yo le estoy mostrando a una distancia de 1 metro entre el paciente y yo como examinador, y el paciente no es capaz de reconocer cuántos dedos yo le estoy mostrando, en vez de a 1 metro, yo lo voy a acercar a 50 centímetros. Y si a 50 centímetros el paciente es capaz de decirme que aquí hay 3 dedos, pues ese paciente tiene una agudeza visual central de lejos del ojo derecho de cuenta dedos a 50 centímetros. ¿Vale? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se entiende hasta aquí? Vale, pues continuamos. Si el paciente no es capaz de ver tampoco a 50 centímetros estos dedos, pues entonces le vamos a mostrar la mano aproximadamente a unos 30 centímetros delante del paciente y le vamos a mover la mano delante de su cara, o sea, de esta forma, ¿vale? Y le decimos al paciente, ¿qué le estoy haciendo? Recuerden, primero un ojo y después el otro. Yo estoy examinándole este ojo al paciente y le estoy mostrando la mano. El paciente tiene que ser capaz de decirme que yo estoy moviendo la mano. 30 centímetros, recuerden. Si el paciente es capaz de reconocer que yo estoy moviendo la mano delante de su cara a 30 centímetros, pues la visión que tiene ese paciente central de lejos del ojo derecho es visión de movimientos de mano a 30 centímetros. Y así hay que ponerlo. Agudeza visual, ojo derecho, movimiento de mano a 30 centímetros. Si el paciente no lo ve a 30 centímetros, pues se lo ponemos bien cerquita de aquí de la cara y hacemos el mismo movimiento. Y si el paciente es capaz de percibir bien cerquita de la cara, pues la agudeza visual que tiene esa persona, ese paciente, es movimiento de mano cerca de la cara. ¿Vale? Ahora, si el paciente no es capaz siquiera de percibir el movimiento de mano cerca de la cara, pues entonces nos vamos a auxiliar de una fuente de luz. Llámese el oftalmoscopio, que es el instrumento que utilizamos para examinar a los oftalmólogos o los médicos generales. Una linterna, que puede ser la linterna del celular, y le vamos a mostrar la luz. Y le vamos a decir al paciente, yo le voy a enseñar, yo le voy a mostrar una luz. Y usted me va a decir cuando esa luz está encendida y cuando está apagada. Yo cojo y muestro la linterna del celular o una linterna que tenga o cualquier fuente luminosa
y la enciendo delante del ojo del paciente y la apago, y la enciendo y la apago, y le pregunto al paciente, ahora, ¿está encendida o apagada? Si el paciente es capaz de reconocer cuando la luz está encendida, pues su agudeza visual será de percepción luminosa, ¿vale? Es una agudeza visual muy pobre, muy pobre, casi nula, pero no es nula, ¿vale? Repito, si el paciente es capaz de percibir cuando enciendo y cuando apago la luz que le tenemos frente de su ojo, la agudeza visual de esa persona será de percepción luminosa. Si no es capaz de percibir la luz, entonces es un ojo que tiene una visión nula, o sea, no tiene visión nula. Y así lo recogemos en la historia de esa persona, de ese paciente. Visión, ojo derecho, nula. Ahora, percibe la luz, visión, ojo derecho, percepción luminosa. Ahora bien, cuando el paciente solamente tiene percepción luminosa, pues entonces nosotros tenemos además que examinar la proyección de la luz. O sea, el paciente debe ser capaz de reconocer si esa luz viene de la derecha, viene de la izquierda, viene de arriba, viene de abajo, viene de derecha y abajo, de derecha y arriba, de izquierda y arriba o de izquierda y abajo. Y eso se llama proyección de la luz. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque el paciente puede tener percepción luminosa, pero mala proyección de la luz. Porque hay enfermedades como por ejemplo los desprendimientos de retina o el hemovítreo, que el hemovítreo, nada más por darle un avance, es la colección de sangre, o sea, una hemorragia en la cavidad vítrea. Si está localizada en el sector temporal, el paciente, desde la región temporal que estamos viendo con la retina nasal, sí va a ver la luz. Pero desde la región nasal que estamos viendo con la retina temporal, sería incapaz de ver la luz, de reconocer la luz. Por lo tanto, en un paciente que solamente tenga percepción luminosa, recuerden, hay que examinar también la proyección de la luz. ¿Vale? Ya examinamos entonces la agudeza visual del primer ojo. En este caso estábamos hablando del ojo derecho. Ahora hacemos exactamente igual para el ojo izquierdo. Ahora, es importante aclarar algo. Un ojo, o sea, el paciente, hay diferentes categorías de disminución de la visión que es importante conocer. Un ojo ciego desde el punto de vista legal es un ojo que tiene menos del 30% de visión. Es decir, que una persona que sea, o sea, que tenga solamente el 25 o el 10% de visión, como es el caso de la persona que ponía el ejemplo que solamente ve esa primera letra del octotipo de Snellen, esa persona desde el punto de vista legal es ciego. Es decir, que no hay que esperar, o sea, un paciente para decir que es ciego desde el punto de vista legal, no es el paciente que tenga una visión nula o que tenga una percepción luminosa o que tenga una visión de movimientos de mano o de cuentadedos. Es una persona que en su mejor ojo solo alcance el 30% de visión. Es decir, repito, una persona que solo alcance el 30% de visión en su mejor ojo es una persona que es ciega desde el punto de vista legal y como tal hay que tratarla, ¿vale? Ahora, existen otras series de formas de medir la agudeza visual central de lejos
y es otro de los optotipos y es el que está solo a su derecha ahí en, el, en la diapo, que es el optotipo de Lockmar. L-O-G-M-A-R. Lo escribo en el chat. Es un logaritmo que va a medir el mejor ángulo retinal de visión. Por eso es logmar, ¿vale? Entonces, conta, como ustedes ven ahí, de este tipo de imágenes. O sea, siempre va a ser un mismo número de letras en las diferentes líneas. Lo que va a variar es la longitud, o sea, la amplitud del ángulo de esa letra, de esa imagen. Es decir, que a medida que vamos descendiendo en líneas, el tamaño de la letra va a ser menor. Y en este caso, cada letra va a tener una puntuación determinada. Una persona que es capaz de reconocer las letras que están a este nivel, a nivel de la última línea que hay ahí, es una persona que tiene 100 bar, que es la unidad de medida, bar, V-A-R, 100 bar de agudeza visual central de lejos del ojo derecho, por ejemplo. Si el paciente no ve una de estas 5 letras que hay en esa línea, una se le quita un punto. Por lo tanto, el paciente tendría 99 bar. Es decir, que cada letra vale un punto. ¿Vale? Entonces, ortotipo de Logmar, cada letra tiene el valor de un punto. Es decir, que hasta aquí, hasta esta primera línea de esas 5 letras de mayor tamaño, el paciente tendría 50 bar, que es lo que correspondería aproximadamente con el 0,1 de visión del octotipo de Snellen. ¿Vale? Al igual que en el octotipo de Snellen, si a 6 metros o 20 pies el paciente no es capaz de percibir las 5 letras estas, o al menos una de esas 5 letras de mayor tamaño, pues hay que acercar 1 metro más ese octotipo. Es decir, que ya no estaría a 6 metros, estaría a 5. Y entonces comenzaríamos, si aquí serían 50, y si no ve una, serían 49, si no ve dos, serían 48, si no ve tres, 47, si no ve cuatro, 46, y si no ve esas 5, ya empezaríamos con 45. ¿Vale? 45, 40, 35, 30, 25 y 20. Cuando no es capaz de llegar a ver 20 bar, que estaría ese octotipo a 1 metro, comenzaríamos entonces también con la medición menor que hay, que serían 15 bar, 10 bar, 1 bar. Es cuando el paciente, cerquita de su cara, solamente ve una de las 5 letras. Esa es la diferencia entre este tipo de octotipos y este otro. Este octotipo de Logmar es mucho más efectivo, es mucho más objetivo, porque cada letra vale un punto, y lo que para este paciente, por ejemplo, si lo estamos examinando con el octotipo de Snellen, sería 0,1 de visión, porque en esta consulta solamente vio esta letra, y dentro de 1 mes lo volvemos a examinar y tiene 0,1 de visión porque sigue viendo esa misma letra a la misma distancia, y los estamos examinando y decimos, o sea, estamos viéndole interiormente su globo ocular a través del oftalmoscopio, o estamos haciendo otros tipos de exámenes y decimos, yo le veo mejoría de sus anexos
de su retina, de su nervio óptico, pero sigue con 0,1 de visión. ¿Por qué? Y sin embargo lo examinamos con el otro octotipo, o sea, con el de Lockmar, y puede que en la primera consulta hubiese tenido el paciente 50 bar, pero ahora en esta segunda consulta al mes tiene 52 bar. Es decir, sigue estando aquí en la misma línea, pero el paciente ve 2 letras más. Entonces, este octotipo es más objetivo que el primero. Entonces, si ya hemos examinado el sentido de la forma, visión cercana, visión central de lejos, ahora examinaríamos entonces la visión central también, pero de cerca. Y para esto sí se utiliza una cartilla. ¿Por qué es una cartilla? Porque es un documento, una hoja, un folio que le damos impreso al paciente para que pueda leer cada uno de estos párrafos que tienen enumerados ahí en ese folio, en esa hoja de papel o de cartón. Es importante aclarar que esa cartilla se la debemos colocar al paciente a 33 centímetros, o sea, entre 33 y 35 centímetros, que es la distancia que nosotros cogemos un libro, una libreta, para leer. Es decir, nosotros no ponemos para leer una libreta a 1 metro, la ponemos aquí a 33 centímetros, 35 centímetros de nosotros. Esa es la distancia para medir la visión cercana. Si el paciente ve las letras más pequeñas, o sea, el párrafo que está formado por las letras más pequeñas, ese primer párrafo que encima de él tiene 1,0, sería Jagger 1, es decir, esa sería la visión ideal que debe tener la persona. Si no es capaz de ver ese primer párrafo, le mostramos el segundo. Si es capaz de verlo, tendría Jagger 2. Si solamente ve el tercero, Jagger 3. Si ve el cuarto, Jagger 4. Y si ve el 5, Jagger 5. Por supuesto, a medida que tenemos que aumentar el tamaño de la letra para que el paciente sea capaz de percibir esa forma, es porque el paciente tiene menor agudeza visual central de cerca. La ideal, Jagger 1, o sea, el primer párrafo que tenemos ahí, ¿vale? Esa es la agudeza visual central de cerca. Ahora, la agudeza la agudeza visual periférica. Habíamos dicho que lo medíamos de 2 formas, central y periférica. Bien, ya la central la vimos. Central de lejos, octotipos de Snellen, octotipo de Lockmar, y de cerca, cartilla de Jagger. Ahora, la periférica la vamos a realizar a través del examen del campo visual del paciente. Para medir el campo visual del paciente, puede ser de forma manual, que no es más que la campimetría por confrontación, y de forma automatizada o también de forma manual, pero con algunos aditamentos que nos auxiliamos para medir el campo visual. Y bueno, ya esto sería la medición un poco más objetiva del campo visual, que cuando entremos a hablar de las afecciones del nervio óptico, o sea, de las enfermedades del nervio óptico, vamos a hablar un poco más de lo que es los tipos de campimetría cinética, estáticas y demás. Ahora solamente detallar, ahora solamente saber de la campimetría por confrontación, y que cada ojo va a tener un campo visual. O sea, está el campo visual del ojo derecho, que ahí está representado en esa diapo, el campo visual del ojo izquierdo, y que va a haber un ángulo determinado que se va a superponer el campo visual del ojo derecho con el campo visual del ojo izquierdo, y que no es más que la zona de visión binocular, ¿vale?
como todos ustedes conocen de fisiología, la retina nasal va a tomar las imágenes de la temporal, de la región temporal y la temporal de la nasal, y que a nivel del quiasma óptico se van a decusar las fibras de la retina nasal hacia el otro hemicampo, ¿vale? Aquí hay una representación de algunas de las cuestiones más importantes del campo visual y lo vamos a dividir en cuadrantes nasales de cada ojo y temporales de cada ojo. Temporal superior, temporal inferior, temporal superior del ojo izquierdo, temporal inferior del ojo izquierdo, nasal superior del ojo izquierdo, nasal inferior del ojo izquierdo, nasal superior del ojo derecho, nasal inferior del ojo derecho, temporal superior del ojo derecho y temporal inferior del ojo derecho. Hay un aspecto importante a la hora de examinar el campo visual, que es lo que se conoce con el nombre de mancha ciega en el campo visual. ¿Qué cosa es la mancha ciega en el campo visual? No es más que la proyección del nervio óptico en el campo visual. De esto vamos a hablar un poco más a detalle en actividades docentes posteriores. Aquí están los límites del campo visual. El campo visual temporalmente, o sea, acá afuera, tiene un límite de entre 90 y 100 grados aproximadamente. Nasal tiene un límite de unos 60 grados. Al igual que por encima, o sea, el campo visual superior tiene un límite de unos 60 grados. El inferior entre 70 y 80 grados aproximadamente. ¿Por qué el campo visual nasal es menor? Por la nariz. Y a medida que la persona tenga su nariz un poquito más grande que otra, bueno, pues desdichadamente su campo visual nasal va a ser un poquito inferior. Y el superior por las arcadas superciliares, que también van a limitar un poquito el campo visual. Aquí está también la extensión del campo visual. Una imagen que nos muestra algo de las extensiones del campo visual, como ya se lo mencionaba, y toda lo que es la parte del campo visual binocular. En esta otra diapositiva podemos ver también lo que es el campo, o sea, el hemicampo nasal, derecho, el hemicampo izquierdo, las zonas que se superponen y que se conoce como el nombre de campo visual binocular o visión de campo binocular, porque es toda aquella zona, todo aquel ángulo de visión que se superpone el campo visual del ojo derecho con el campo visual del ojo izquierdo. Hay alguna representación ahí también de la decusación de las fibras nasales. Y en esta otra diapo, bueno, pues podemos ver también ahí representación alguna de las formas que tenemos para representar el campo visual. Ahora, de los diferentes métodos y técnicas de exploración del campo visual, como los mencionaba, están los campos visuales por confrontación, la pantalla tangente de Jerron y el perímetro computarizado.
pero también están de estimación del umbral, la perimetría cinética, la estática y la cromática. De estas técnicas un poco más específicas vamos a hablar cuando lleguemos a enfermedades del nervio óptico como tal o enfermedades más extensas de la retina. Para otra de las formas, otra de las submodalidades que tenemos que examinar es la submodalidad cromática. La submodalidad cromática la vamos a examinar a través de un test que se conoce con el nombre de test de Ichihara. Se lo escribo en el chat. Ichihara simple y llanamente es el científico japonés, el oftalmólogo japonés que lo describió por primera vez. Y que le puso su apellido como nombre a este test. O sea, el test de Ichihara. Hay diferentes tipos de test de Ichihara en cuanto al número de láminas que presentan cada uno de ellos. Estos tests nos van a permitir determinar si existe algún tipo de alteración para la visión de colores. Esto posteriormente, cuando hablemos de enfermedades del nervio óptico, vamos a hablar un poquito más. Aquí en esta primera lámina, que es la primera imagen del test de Ichihara, vamos a ver un color de fondo y un color de la imagen. Doctor. Bueno, me piden aquí que tienen una actividad en el campus y un poquito lejos. Pues nada, dejamos la clase hasta aquí y entonces el próximo martes continuamos hablando de la parte que nos queda, que ya es breve. Pero bueno, no quiero terminar sin orientarle una sección que vamos a incorporar a partir del día de hoy, que hemos decidido llamarla de alguna forma, donde pongo el ojo. Vale, damos paso a esta nueva sección dentro de nuestros encuentros, o sea, todos los martes vamos a tener esta sección y en esta parte vamos a constatar en qué medida vamos a ir incorporando los conocimientos adquiridos. Hemos hablado en el día de hoy de la campimetría por confrontación y todo esto ustedes lo pueden ver en el libro de Kansky que ya les había orientado en la conferencia anterior y ahí van a revisar cómo se realiza la campimetría por confrontación y para esta semana, no, para la próxima, van a subir un videito en la plataforma de entre dos de ustedes cómo se van a examinar el campo visual por confrontación. ¿Vale? No, no hay problema. Ya eso lo vamos a ir viendo. Bien. Y bueno, pues nada. Y vamos a terminar con una frase de Alessandro D'Avenia, que es un escritor y profesor y guionista italiano, que es conocido por haber escrito el libro Blanca como la nieve. Rojo como la sangre, que se llevó posteriormente al cine y que dice, hay dos maneras de mirar el rostro de una persona. Una es mirar los ojos como parte del rostro y la otra es mirar los ojos y nada más como si fueran el rostro. Vale, pues hasta aquí la actividad de hoy. Nos vemos el próximo martes y pues nada, que la pasen bien y hasta el martes. Vale, chao. Gracias, doctor. Chao, chao. Chao, Gracias, chao, pasen doctor. buen día. Chao, nos vemos. Hasta luego. Doutor, qual que foi o capítulo de hoje, por gentileza? Gracias a ustedes. Pasen buen día. Possível isso. Professor, Sí, doutor Rafael, sí. qual capítulo foi dado hoje, por gentileza? En el Kansky deben buscar el capítulo de exploración oftalmológica. ¿Vale? Ok, obrigada, prof. Gracias. De nada. Chao. Tchau.